Estoy muy alegre por la bendición que el Señor trae a nuestras vidas como familia y como iglesia a través de la vida de Eliana. Hermanos, hoy, como ya sabes, meditaremos en el Salmo 16. Sin embargo, antes de entrar en la exposición del texto, quisiera comentar algunas generalidades del Salmo que vale la pena mencionar. Este Salmo, como ustedes pueden leer en el encabezado, como escuchamos y leímos, fue escrito por el rey David. Dicho sea de paso, le invito a abrir sus Biblias. Sabemos en esta transición del bautismo, le invito a abrir sus Biblias en el Salmo 16, y si la tiene abierto, mantener su Biblia abierta en este pasaje. Decía que entonces este salmo fue escrito por el rey David, como pueden leer en el encabezado. Debo decir que no sabemos con certeza en qué momento de la vida del rey fue escrito, pues el texto mismo no nos permite o no nos da ninguna referencia específica. Tampoco podemos afirmar si este salmo surgió en un tiempo de amenazas por enemigos o quizá durante una enfermedad, como algunos teólogos han propuesto. Por otro lado, otros académicos sugieren que este salmo pudo haber sido escrito en un periodo de relativa paz, quizá al inicio del reinado del rey David. Sin embargo, hermanos, sea cual sea el momento exacto en el que fue compuesto, lo que sí podemos observar con claridad es la manera en la que David abre este salmo, la manera en la que David inicia el Salmo 16. Y como hemos visto en otros salmos del rey David, como lo fue en el caso del Salmo 11, este también inicia con una declaración que nos es familiar, que nos es muy familiar. Como pueden leer en el versículo 1, David dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esta declaración inicial, hermanos, nos muestra el tema central de nuestro salmo, a saber, confiar en Yahweh. Somos llamados por David a confiar en el Señor del pacto, en Yahweh. Esta declaración y este tema principal, como he mencionado, ha sido recurrente en diferentes salmos del rey David: confiar en Yahweh. El pueblo de Dios es llamado a confiar en su Señor. Ahora bien, aunque todos hemos escuchado muchas veces que debemos confiar en el Señor, la verdad es que esta idea, por más familiar que pueda parecernos, en ocasiones puede sentirse un poco abstracta, un poco así como que extraña. Y debo decir que cuando algo es abstracto para nosotros, necesitamos algo que nos ayude a comprender de qué estamos hablando. Y aquí es donde, las referencias muchas veces nos ayudan a esto. A todos, hermanos, nos gustan las referencias, nos encantan las referencias. Y hay muchas razones para que esto sea así. Las referencias nos orientan cuando queremos llegar a un lugar al que nunca hemos ido. Casi por lo general pedimos referencias para ubicarnos. En nuestro caso, en la familia, por mucho tiempo nuestra referencia fue el bolcho. Ahí donde ves un bolchito azul, ahí es la casa, ¿no? También nos gustan las referencias porque las referencias nos validan. Hay quienes buscan confirmación externa de lo que dicen o hacen. Y los niños y los jóvenes son expertos en esto. Usted lo sabe muy bien. Cuando un niño quiere hacer algo, lo primero que hace es mostrar cómo fulanito o fulanita, que se dice ser cristiano, también lo está haciendo. Nos encantan las referencias, nos encantan porque nos validan, y entre muchas razones más, hermanos. Sin embargo,
Una razón por la que nos encanta pensar en referencias es porque, como dije hace un momento, clarifican aquello que en ocasiones es abstracto para nosotros. Una referencia nos ayuda a comprender mejor aquello de lo que estamos hablando. David, entonces, en varios salmos nos llama a confiar en el Señor, y en varios salmos nos presenta razones para hacerlo, razones para confiar en Él. Pero quizá todos aquí, de nueva cuenta, o la mayoría, si no es que todos, sepamos que, bueno, Juan, yo ya sé que debo confiar en el Señor. Y aún así, nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo luce eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve alguien que realmente está confiando en el Señor? Bueno, hermanos, el Salmo 16 es una gran referencia, es una referencia clara, concreta y hermosa de lo que significa confiar en el Señor. Al observar este salmo, el Salmo 16, veremos que el hombre que confía en Dios, veremos que la persona que confía en Dios es alguien que procura ser fiel a Él, se deleita en Él y descansa en el Señor. Es alguien que procura ser fiel a Él, se deleita en Él y descansa en Él, en el Señor. Para ello, entonces, antes de entrar a nuestro estudio de hoy, a la exposición de la palabra, por favor, acompáñenme en oración a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre eterno, Señor, te agradecemos profundamente por el ministerio de tu palabra. Y ahora, Señor, que tu pueblo se dispone a escuchar de tu voz, te pedimos que nos conceda ser iluminados por tu Espíritu Santo. Te pedimos que al escuchar la exposición de las Escrituras podamos no solo comprender con claridad lo que ellas nos enseñan, sino también a recibirlas, Señor, con fe. Te rogamos por tu gracia, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores fieles de tu palabra. Y que aquel que predica, Señor, te rogamos que lo haga con claridad y fidelidad, con reverencia, sabiendo que solo tu palabra trae vida, solo tu palabra transforma los corazones y solo tu palabra sustenta a tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, te pedimos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Amén. Leemos los primeros 4 versículos que dicen lo siguiente: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Nuestro salmo, hermanos, inicia con David declarando su confianza en el Señor a través de una oración, como leímos en el versículo 1. David acude a Dios pidiéndole que le proteja, que le guarde, sabiendo que no hay otro lugar al que David pueda acudir. No existe mejor lugar al que pueda ir sino a Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esta confianza, hermanos, debemos decir es que esta confianza no es meramente confesional, no es una confianza de palabras, no solo son palabras o meras palabras que salen de la boca de David. David no está aquí, no está acercándose a Dios con una oración estructurada, previamente aprendida, como muchas veces lo hacemos nosotros. Esta no es una fórmula, una mera expresión de la jerga religiosa de David. No, hermanos,
Lo que David está declarando a Dios es el compromiso fundamental de su corazón. Es el compromiso fundamental de su corazón. Señor, en ti he confiado. Señor, en ti confío. Y en los versículos siguientes podemos notar, podemos ver las maneras en las que esta confianza en el Señor es demostrada. Podemos ver cómo la confianza de David se muestra. Y como dijimos, en primer lugar, la forma en la que vemos cómo David confía en el Señor es a través de su fidelidad. Al serle fiel, al procurar serle fiel. El versículo 2 declara: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Nota por favor que David se dirige a Yahweh como su Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Adonai en hebreo. Esto es, tú eres mi gobernante, tú eres mi dueño. Esas palabras, hermanos, son impactantes en sí mismas, pero lo son aún más al recordar y considerar que David era el rey de Israel. El rey de Israel reconocía que Jehová es el rey sobre los reyes. Y declaró: no hay para mí, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? ¿Qué significan estas palabras que salían de la boca de David? Bueno, debo decir que lo que ellas no significan es que en el mundo no hay cosas o personas que nos puedan dar beneficios fuera o además de Dios. Hermanos, por supuesto que las hay. En este mundo caído ofrece alternativas a Dios. Satanás es una de ellas. ¿Quieres salud? ¿Quieres dinero, placer, seguridad, prosperidad? ¿Quieres una vida feliz y tranquila, riquezas, comodidades? ¿Por qué ir a Dios si me tienes a mí?, dice el diablo. Satanás, hermanos, y sus demonios son reales y son dadores de muchos beneficios, de muchas dádivas. No por nada la santería es muy practicada hoy en día. Como pues hemos escuchado de muchos actores, artistas políticos, narcos y personas comunes y corrientes como nuestros vecinos o nuestros parientes. El año pasado se hizo viral este rancho clandestino, este rancho de los narcos clandestinos llamado como la escuelita del terror, donde se encontraron fosas clandestinas y una gran cantidad de objetos de santería y altares a la Santa Muerte. Otro ejemplo, hasta un poco cómico, fue que un tiempo después, bueno, se especulaba que Salma Hayek y Angelina Jolie se encontraran en Veracruz por lo mismo, yendo a ver a brujos y chamanes. Y no se le diga, hermanos, de lo que tenemos cerca de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de parientes, familiares, vecinos hablando de limpias o trabajitos que son prácticas comunes en nuestra comunidad aquí en Progreso? Y la gran mayoría de nosotros conoce a alguien que está involucrado en algo parecido, ya sea de nueva cuenta un familiar, un amigo, un vecino. Lo triste es que nadie quiere reconocer que esto es satánico. Incluso hemos visto en varios lugares cómo se maquilla de manera religiosa. No por nada es común que la imagen de Cristo o de algún santo esté presente en sus prácticas o en las donas publicitarias de las personas que hacen esto, pero en realidad solo están rindiéndole culto al diablo.
¿Podía David, hermanos? Es una pregunta importante. ¿Podía David buscar protección en otro lugar que no sea Dios? ¿Podía David ir a otro lugar que no sea Dios para encontrar seguridad, protección, consuelo, firmeza, estabilidad? Por supuesto que sí. Y seguramente David fue tentado en hacerlo, pero lejos de sucumbir a ello, él declaró: no hay para mí bien fuera de ti. Esta, hermanos, es una declaración de lealtad, es fidelidad exclusiva al Señor. Hermanos, un hombre que confía en Dios es alguien que busca y procura serle fiel. Es alguien que busca y procura rechazar la idolatría. El versículo 4 que tenemos en nuestras Biblias de este capítulo sirve como un contraste entre David y los hombres. Esos hombres idólatras que se encontraban a su alrededor. Y a pesar de que ellos quizá hayan invitado a David a ir y formar parte de sus rituales paganos para buscar beneficios a expensas de Dios, David declaró, como pueden leer en el versículo 4, David declaró que no sería partícipe con ellos, y su desprecio era tal que ni desperdiciaría su saliva en pronunciar el nombre de los dioses a quienes estos hombres adoraban. Por el contrario, David celebró que además de él haya hombres que buscan ser íntegros, hayan hombres que buscan ser fieles a Dios. Como podemos leer en el versículo 3, David dice que ellos son sus héroes. Para ellos es toda mi complacencia, dice el rey David. Hermanos, en este mundo caído seremos tentados con ir a otros lugares para encontrar beneficios fuera de Dios. Mira, cuando la enfermedad llega, cuando el dinero escasea, cuando hay problemas en casa, cuando nos sentimos solos, menospreciados, cuando no tenemos algo que tanto deseamos, la tentación de ir a otro lugar fuera de Dios para conseguirlo, hermanos, estará presente. ¿Qué es aquello que estás deseando más? ¿Qué es aquello que te está cautivando? ¿A dónde estás siendo tentado a ir para conseguirlo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para tener ese bien? Quizá no sea algo tan escandaloso como ir a una deidad pagana y hacer rituales de sangre como describe el versículo 4. Sí, quizá nadie aquí va a hacer algo parecido, o quizás sí. No nos sorprende, hermanos. El diablo y sus demonios son reales. Es una realidad y están más cerca de lo que pensamos. Pero quizá no seamos tentados de esta manera, hermanos, para ser honestos. Pero, ¿qué hay de aquellas formas tan sutiles de idolatría a la que nos doblegamos? Aquellas formas de idolatría a las que con facilidad nos postramos. Recordemos que la idolatría va más allá de ofrecer culto a dioses paganos, hermanos. Tiene que ver con cambiar la gloria de Dios, con cambiar a Dios y su palabra, su voluntad, por algo o alguien más. Y en particular, en este contexto, con el propósito de obtener un beneficio. Dios dice: huye de la inmoralidad sexual. Pero ¿cuántos no estarían dispuestos a cambiar la gloria de Dios y su palabra por unos momentos de placer? Infidelidad, sexting, fornicación.
pornografía, forman parte del día a día de mucha gente, incluso dentro de la iglesia. Su palabra dice: mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a las riquezas de su gracia. Pero hay quienes mienten al declarar sus impuestos. Hay quienes engañan y hacen negocios turbios o trabajan sin descanso con el afán de buscar en otro lugar y no en Dios seguridad y estabilidad económica. Dios dice: no se unan a yugo desigual con los incrédulos, pero algunos entran en relaciones sabiendo que el otro no camina en la fe, en busca de afecto o validación emocional, compañía. Cambian la obediencia y la plenitud del Señor por la ilusión de que el amor humano puede suplir lo que solo el amor divino puede llenar. Dios dice: el que ama a madre o a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Pero hay quienes callan la verdad de Dios, permiten el pecado o dejan de confrontar el pecado en sus hogares con el afán de mantener la paz familiar. Prefieren solapar el pecado del cónyuge e hijo que traer corrección en la disciplina y amor del Señor. Entre un sinfín de ejemplos, hermanos. Sin embargo, el Señor en esta mañana nos llama a todos nosotros, hermanos, a todos nosotros, al arrepentimiento. Porque todos nosotros debemos confesar que en mayor o en menor medida hemos sido infieles a nuestro Dios. Y al hacerlo, al haber sido infieles, solo hemos demostrado que no estamos confiando verdaderamente en Él, que no estamos amando y deseando al Señor por sobre todas las cosas, que su gloria y su palabra y su voluntad son opacadas por las cosas insignificantes que este mundo puede ofrecernos. Debemos arrepentirnos, hermanos, porque todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos cambiado su gloria y su voluntad por algo o alguien más, con tal de recibir un beneficio. Pidámosle al Señor entonces que en su gracia, al igual que con David, todos nosotros podamos decir: no hay para mí bien fuera de ti. En segundo lugar, el hombre que confía en Dios, la persona que confía en Dios, se deleita en Él. Versículo 5 al 8. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Luego de mostrarnos su confianza en el Señor, hermanos, a través de su fidelidad, David nos muestra su confianza en el Señor expresada en deleite. Sí, hermanos, esta es la realidad. El mundo puede ofrecer infinidad de alternativas a Dios. Sí, lo va a hacer, lo hace, pero nada en este mundo se compara a lo que Dios ofrece. ¿Y qué es aquello que Dios ofrece? El Señor se ofrece a sí mismo. Nota cómo David se refiere a Dios en el versículo 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las palabras que David usa para hablar acerca de Dios, para referirse a Dios, corresponden a propiedades, a terrenos. Esta forma de hablar, la porción de mi herencia y el caer de las cuerdas, trae a la memoria del lector la repartición de la tierra prometida dirigida por Josué.
También la figura de la copa, hermanos, es un símbolo en algunos contextos como este del sustento diario de Dios. Entonces, de manera poética, lo que David está diciendo acerca de Dios usando estos términos es que sin importar los recursos y los bienes que David pueda tener, no son los recursos ni los bienes los que dan a su corazón verdadero placer y deleite, sino el Señor. Sí, definitivamente, tener propiedades, terrenos, pan sobre la mesa, alegra el corazón de cualquiera. Pero hay una porción, hermanos, más exquisita. Hay un pan y una copa muchísimo más gloriosa. Y ese es el Señor. David como rey gozaba de riquezas. Su fortuna podía competir con las de los magnates de hoy en día. Por ejemplo, con las de Elon Musk, Jeff Bezos, Omar Peña. Según los registros bíblicos, hermanos, el rey David acumuló una enorme riqueza para la construcción del templo, incluyendo oro, plata, entre piedras preciosas y otros materiales valiosos. En Primera de Crónicas usted puede leer que ahí se menciona que David donó personalmente de su dinero, donó 3,000 talentos de oro, aproximadamente 100 toneladas de oro, y 7,000 talentos de plata, es decir, más de 250 toneladas de plata. Tenía un palacio por casa este hombre y un sinfín de posesiones. Y con todo esto, hermanos, David declaró que su gozo, su deleite no estaba en los dones que Dios le había dado, sino en Dios mismo. Y ese deleite, hermanos, se expresó en adoración. Versículos 7 y 8. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es como si David dijera, en pocas palabras: Señor, tú eres todo para mí, por eso te adoro, por eso te alabo. Tú eres todo para mí, por eso en tu palabra medito todo el tiempo. Aún en las noches al acostarme, tu palabra es quien me instruye. Señor, tú y tu instrucción está siempre presente en mi vida, porque para mí tú eres todo, y porque tú estás conmigo, no seré conmovido. Hermanos, un hombre que confía en el Señor, una persona que confía en el Señor, que verdaderamente confía en Él, es alguien que se deleita en Él. No en las posesiones, ni en las posiciones, ni en ningún bien que este mundo pueda darnos, ni un bien que pueda ser disfrutado en este mundo, que provenga del mundo, puede traer gozo verdadero a esta clase de hombre, porque él reconoce que nada se compara a su Señor. Así lo declara el Salmo 73, cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano, hermana, joven, señorita, niños, ¿es el Señor tu mayor deleite? ¿Es el Señor aquello que trae gozo a tu corazón? Si alguien te preguntase el día de hoy, ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué responderías? ¿Será acaso un nuevo y mejor auto, la casa de tus sueños, una familia, hijos, una carrera, la nueva Nintendo Switch 2, que México gane el mundial en junio, o que tu equipo gane un campeonato? Quizás sea casarte, tener mucho dinero, ser millonario, viajes, ropa, el teléfono más reciente, ver a tus seres queridos que ya no están contigo, o quizá tener de vuelta a tus mascotas que ya han muerto. ¿Qué es aquello que deseas
más. Es el Señor. ¿Qué es aquello que deseas más? Es Cristo y su palabra. ¿Quieres saber cuál es tu verdadero deleite? ¿Quieres saber qué es aquello que te deleita más? Bueno, David nos da un buen parámetro para saberlo. David nos da un buen indicativo para saberlo. Y esto es: mira a aquello que estás adorando hoy. Mira aquello que estás adorando, es decir, ¿qué ocupa tu mente la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué es aquello que cautiva tu pensamiento y en lo que te ocupas más? El versículo 7 y 8 nos revela que para David, David era cautivado por el Señor y por su palabra. Tú, ¿qué dirías de ti? ¿Es tu mente cautivada por el Señor y por su palabra? ¿Son tus pensamientos dirigidos al Señor en oración? ¿Con qué constancia lees la palabra y meditas en ella? ¿Con qué frecuencia buscas intencionalmente construir el reino de Cristo en todo lugar y en todas las áreas de tu vida? ¿Cómo luce la adoración diaria a Dios en tu vida? Y uno podría pensar, David lo tenía re fácil, porque no tenía que preocuparse por el pan de cada día. Él era un rey, gozaba de comodidades. Así cualquiera podría estar pensando en Dios todo el tiempo. Yo tengo que salir a trabajar, ganar dinero, ver esto, ver lo otro. Qué fácil, Juan, es decir: Dios es mi deleite, teniéndolo todo. Nada más lejos de la realidad, hermanos. Escucha lo que decía el profeta Habacuc. Él dijo lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, cuando escasee el sustento, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aun cuando todo haga falta, yo me gozaré en el Señor y me deleitaré en el Dios de mi salvación. El punto, hermanos, no es alcanzar comodidad o estabilidad para dedicarse al Señor y deleitarnos en Él, porque nunca será suficiente. Es más, puedes alcanzar todas tus metas y aún así nunca postrarte ante Él en adoración, porque nunca fueron las comodidades o la falta de ellas las que nos impedían dedicarnos por completo al Señor. Es nuestro corazón pecaminoso que se deleita en todo, menos en Él. Por ello, hermanos, pidámosle al Señor que en su gracia y por la obra de su Espíritu podamos arrepentirnos de buscar deleite donde no lo hay. Y roguémosle al Señor que por esa misma gracia Él sea nuestro mayor deleite. Pidámosle al Señor que cautive nuestras vidas de tal manera que todo nuestro ser le rinda siempre adoración. Por último, hermanos, el hombre que confía en Dios descansa en Él. Versículo 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Después, hermanos, de reflexionar sobre la fidelidad y el deleite que David encuentra solo en Dios, David concluye su salmo declarando que su confianza en el Señor se ve reflejada en la manera en la que Él descansa en Él. En primer lugar, David se enfoca en el descanso presente que gozaba en Dios. El versículo 9 dice: se alegró mi corazón, se gozó mi alma. Esto era porque David, hermanos, confiaba que Dios cuidaba de su vida. Esto es, guarda mi carne. David sabía que Dios cuidaba de su vida y declaró: reposaré
confiadamente. Es como si David dijera: Señor, ¿puedo confiar en que mi oración inicial, la oración del principio, sea contestada? Te pedí que me guardaras, que me protegieras, y puedo descansar en que lo harás. En ti, Señor, en ti he confiado. Hermano, hermana, joven, señorita, esto habla profundamente a nuestro corazón. Porque ¿cuántos de nosotros andamos en el día a día? ¿Cuántos de nosotros no andamos en el día a día como si estuviésemos desprotegidos? ¿Cuántos de nosotros no vivimos nuestro día a día como si no tuviésemos un Padre Celestial que guarda de nosotros, que nos ama y que obra todas las cosas para nuestro propio bien? ¿Cuántos de nosotros no andamos ansiosos, estresados, deprimidos, sintiéndonos abandonados por Dios? Hermanos, quizá esos sentimientos vengan de un corazón incrédulo. Quizá estos sentimientos vengan de nuestra incredulidad que refleja nuestra falta de confianza en nuestro Dios. En el tiempo de la angustia, en la enfermedad, cuando falta el dinero o el dinero no alcanza, cuando hay problemas en casa con tu cónyuge o con tus hijos, cuando no obtuviste el trabajo que deseabas y por el que aplicaste, o las cosas no salieron como esperabas, cuando no llegó ese aumento, cuando el coche dejó de funcionar, cuando te despidieron del trabajo o cuando esa relación terminó, en medio de todas estas circunstancias, hermanos, ¿has estado confiando y descansando en el Señor? ¿O has vivido como si no tuvieras un Padre Celestial que te ama y cuida de ti? Recuerda, por favor, las palabras del Señor Jesús cuando dijo: nuestro Padre sabe de las cosas que tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. No se afanen por su vida. ¿Por qué se afanan?, pregunta Jesús. No se afanen. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan tales cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Hermanos, el Señor no nos llama a ignorar nuestras necesidades ni nuestras circunstancias, no. El Señor no nos llama a ignorar eso, sino a confiar en aquel que ya conoce cada una de ellas. El descanso verdadero del creyente no viene por tenerlo todo, sino por tener aquel que sostiene todo y nos ama. ¿Cómo no confiar en el Señor hoy? ¿Cómo no confiar en Él en esta vida? Por supuesto, hermanos, que podemos confiar en Él. Su gracia y sus cuidados son siempre mayor que nuestras necesidades. Su gracia y sus cuidados, su amor es siempre mayor que nuestros problemas, que nuestras circunstancias. Y aún así, mis amados hermanos, su gracia es tan desbordante que nos da seguridad en esta vida y en la vida venidera. David dice en el versículo 10 y 11: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Luego de mirar al presente, David mira hacia el futuro y declara que ciertamente él morirá. Y hermanos, es la realidad para todos nosotros. Vamos a experimentar la muerte, debido a que vivimos en un mundo caído que sufre las consecuencias y las corrupciones del pecado. Vamos a morir. Sin embargo, al igual que David, podemos tener verdadero descanso en el Señor. Hay mucho que decir, en verdad hay mucho que decir del versículo 10, pero de manera sencilla, lo que el rey David está diciendo es que aunque un día él morirá y será sepultado, él sabe y confía
en que eso no será el final de su historia con Dios. No tenemos en claro si David tenía en mente la doctrina de la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, al decir que Dios no dejará a su santo en el sepulcro. No tenemos con claridad si David estaba pensando en esa doctrina muy conocida por nosotros. Sin embargo, el significado principal de esas palabras, como dice William Van Gemeren, radica en la confianza del salmista en que su relación con Dios no terminaría con su muerte. Hermanos, David murió. Y estamos seguros que después de su muerte, él disfrutó de la plenitud del gozo que trae la presencia de Dios. Tal como declara el versículo 11, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. David confiaba y descansaba en Dios, sabiendo que ni la vida ni la muerte podría separarle de él. Y al igual que David, hermanos, nosotros podemos tener la misma confianza, podemos tener esa misma confianza que trae descanso a nuestros corazones. Sí, David fue un hombre que puso su confianza en el Señor. Sí, este hombre se esforzó por ser fiel al Señor. Fue alguien quien encontró en Yahweh su delicia y quien experimentó el descanso que solo Dios puede dar en esta vida y en la venidera. Pero al igual que tú y yo, David no fue un hombre perfecto. Fue un hombre lleno de quebrantos, que como tú y como yo necesitó un Salvador. Consciente o no, David, al escribir su salmo, escribía proféticamente de alguien mayor que habría de venir. Uno mayor que él, que vendría al mundo, tal como dice Pablo en Hechos, como leímos, y como dice en Hechos 13, versículo 36, cuando declara: porque a la verdad David, habiendo servido en su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, murió y fue reunido con sus padres, fue sepultado, vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, es decir, a Cristo, no vio corrupción. Hay alguien mejor y más grande que David. Hay un hijo mayor de David, nuestro Señor Jesucristo. Aquel quien verdadera y perfectamente, hermanos, confió en Dios su Padre, no buscando los beneficios que este mundo y Satanás podían ofrecerle. Por el contrario, despojándose de su derecho real de reclamar lo que le pertenecía, fue fiel a su Padre y se deleitó en cumplir su voluntad al ir gustosamente a la cruz para cumplir con su misión, dar su vida por el rescate de su pueblo. Y estando en el sepulcro, su cuerpo no vio corrupción, porque su Padre le resucitó y lo coronó de gloria y honor, poniendo todo bajo el estrado de sus pies, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, es por Cristo y por Cristo únicamente, por su vida, muerte y resurrección, que todos aquellos que confían en Él pueden tener verdadera seguridad, que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Crees tú esto? ¿Lo crees? ¿Crees tú esta verdad? Bueno, déjame decirte que si no lo crees, el Señor te llama en esta mañana al arrepentimiento. Arrepiéntete de tu incredulidad. Y el Señor te llama a venir a Cristo, confiando en que solo Él puede salvarte. Si quieres saber lo que significa venir a Cristo, bueno, será un gozo para todos nosotros poder platicar contigo sobre el Evangelio. Sin embargo, el Señor te llama en esta mañana: arrepiéntete, cree,
y confía en Cristo Jesús y en Cristo Jesús solamente. Y para aquellos hermanos que creemos que nada nos podrá separar, que nada nos podrá apartar de nuestro Señor, para aquellos que tenemos en Cristo esta bendita seguridad, bueno, nuestro Dios también nos llama a venir a Él, descansando en su gracia y en la obra de su Espíritu Santo, para que podamos, hermanos, con la ayuda del Señor y su Espíritu, para que podamos confiar en el Señor siempre, y confiando podamos serle fieles a Él, nos deleitemos en Él y descansemos en el Señor hoy y por la eternidad. El Señor bendiga su palabra.